Sí, el enlace que le envié para poder usted ingresar. ¿Y uno no puede poner ese link aquí? No sé cómo ponerlo. Lo que pasa es que como este es automático, en su teléfono, como ya tiene la aplicación, solo lo selecciona y inmediatamente ingresa. Pero en la computadora no sé cómo es el sistema. Bueno, entonces mejor comencemos ya que... Aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy estamos leyendo siempre el libro Jesús y nosotros. Estamos en la página 155. Pero antes de iniciar, vamos a hacer la oración inicial. Dice, oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Hoy nos toca ya los últimos numerales de este libro que nos ha esclarecido mucho. La página 155. El título: En la siembra de luz. Hijos del alma. Bendíganos Jesús, el amigo incomparable de todas las horas. La sociedad agoniza. El materialismo que viene accionando las masas, salido de los centros de cultura y de pesquisas, desgobernó la conciencia humana. Se vive en las horas de gloria de la ciencia y de la tecnología, al mismo tiempo que se presentan abismos de dolor en los sentimientos y en las emociones. En todas partes se encara la gran paradoja, conocimiento y aflicción. El espiritismo llegó en el momento oportuno cuando podía iluminar la ciencia que lo confirmaría en el mismo instante en que el hombre salía de los límites del planeta terrestre en la búsqueda de otros cielos, de otras moradas, para confirmar la pluralidad de los mundos habitados en el universo. Gracias a la promesa de Jesucristo, el Consolador, vino a extirpar las causas generadoras de las lágrimas. No obstante, el desvarío del ser humano prosigue tan grande que, aún dominado por el opio de las pasiones y observando la madrugada nueva, permanece ligado a la sombra de donde proviene. No es de extrañar que en la siembra de luz permanezcan también algunos rincones donde se oculta la tiniebla densa. De la misma forma que en el campo del bendecido trigo de la vida, el almorejo mezcla sus raíces con aquellas que son generadoras de pan. Este es un momento muy grave que vivimos en la tierra, exigiéndonos discernimiento y definición. Jamás, sin embargo, olvidemos nuestras raíces eminentemente cristianas. La ciencia ha ampliado los horizontes del universo, mas Jesús comanda los pensamientos de los hombres y mujeres que se encuentran en los laboratorios de pesquisas para propiciar la felicidad y la esperanza en favor de las criaturas humanas. Esto es debido a que la ciencia sin Dios es utopía peligrosa generada por la presunción humana. Aquí podemos hacer una primera pausa. Primeramente nos manifiesta
el cuidado que tenemos que tener y aprovechar del materialismo, o sea, no dejarnos envolver. Sí tenemos muchas posibilidades, tenemos mucho para aprovechar, pero tener muy en cuenta de no dejarnos envolver a tal punto en que queramos ser materialistas y querer comprarlo todo y quererlo tener todo. O sea, sí ver si nos va a ser útil, si vamos a utilizarlo para un beneficio para nuestro diario vivir o las actividades que tengamos que realizar con los objetos, pero no ver como muchas personas les suele suceder y uno se da cuenta que compran y les gusta comprar y comprar, pero después tienen las cosas ahí guardadas en su casa, en su bodega, en algún espacio. Entonces, acá nos comenta que tengamos mucho cuidado en el sentido del materialismo. Por otro lado, y tener mucho cuidado en el materialismo para no dejarnos influenciar a tal punto de que se nos olvide la parte de la espiritualidad. O sea, de poder nosotros adentrarnos más al conocimiento, de poder nosotros ponerlo en práctica en nuestro día a día, de poder nosotros, lo que acá nos manifiesta, la luz del conocimiento de la doctrina espírita nos esclarece, pero que tenemos que tomar en consideración que la luz va a iluminar en determinado momento y ahí va a existir algún rincón que va a estar oscuro. Ese rincón oscuro es donde tenemos que tener mucho cuidado, que de una forma alegórica es donde pueden como esconderse entidades que nos puedan desarmonizar, es mi punto de vista, por supuesto. Y acá nos comenta que nosotros tenemos que considerar la ciencia, por supuesto, como un elemento importante y que bueno que podamos descubrir cada uno de estos espacios. Nos manifiesta que a través de la ciencia se está viendo las otras moradas en los otros espacios. El problema está de cuando lo jugamos con el materialista, son aquellos que no sé si ustedes han escuchado en algunos documentales, pero son reales, en donde están comprando espacios para, por ejemplo, ciertos lugares del, del planeta Marte o qué sé yo, algunas como naves para poder llegar que cuesta mucho dinero. O sea, llega a ese punto de envolver el materialismo que estamos mal. Y entonces nuestra intención, por eso nos comenta acá, que si nosotros ponemos a la par la ciencia con Jesús, nos va a poder esclarecer y entender lo que tenemos a nuestro alrededor y por supuesto, en los tiempos son llegados, vemos tantas catástrofes aquí en nuestra querida Guatemala, muchos accidentes, pero accidentes impresionantes, y como sucedió el día de ayer en nuestra querida Birmania, Bangladesh y otros países aledaños, que fue bastante fuerte la situación que ellos atravesaron. ¿Algún comentario, eh, queridos hermanos? No sé si quieres hacer un comentario, Coca. Tal vez no tiene. Adelante, Magdita. No, yo estaba diciendo si usted no, ¿por qué no hablaba? Hable, Coca. Ahorita, sí, que estaba abriendo la puerta por acá. Bueno, sí, yo estaba dejándolos ahí también para que comentaran ustedes ahí al respecto, pero algo que me llamó la atención, lo que estaba comentando Balachi al respecto, es que efectivamente, cabal, los acumuladores, ¿verdad? Los famosos acumuladores que vemos nosotros en los programas británicos, que ellos alquilan incluso almacenes de depósito, donde para ellos no es suficiente. Para ellos necesitan más y no importa si eso se está empolvando, se está enmoheciendo, se está prácticamente dañando a todos los bienes que están ahí, pero ellos necesitan tener más, ¿verdad? Se vuelve como una enfermedad. Bueno, tal vez no es enfermedad, sino es como una, ¿qué sería ahí? Ahí sí sería el materialismo puro, que necesitan tener más cosas para poder sentirse satisfechos ellos y poder sentirse de una manera, de alguna u otra manera, que eso es lo que van obteniendo, ¿verdad? Y por eso lo tienen por si en algún momento pueden necesitarlo. Entonces ya lo tienen ahí,
ya no va a tener necesidad de comprarlo más adelante, ¿verdad? Eso serían los acumuladores que vemos en esos programas. Por otro lado, tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Ahora, los espiritualistas que no, yo no necesito absolutamente nada, ni siquiera voy a comer porque me voy a alimentar de lo que va a decir el Espíritu Santo y de por los efluvios. Y por supuesto que va a llegar un momento, en algún momento de la humanidad, que así nos vamos a alimentar, pero estamos todavía lejos, muy lejos todavía de poder alimentarnos de esa manera. Todavía estamos comenzando los mundos, estamos en mundos primitivos, en un mundo primitivo que apenas está en transición a un mundo de regeneración, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante y tiene que ser un justo medio, siento yo, un justo medio en el cual no nos vayamos a los extremos, sino un equilibrio. Y si se dan cuenta, la doctrina espírita propugna mucho en muchos de sus postulados un equilibrio, un justo medio, ¿verdad? En el cual tenemos que atravesar las vicisitudes del diario vivir, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos ser, pensar en que no tenemos, vivir en unas ideas que no se pueden llevar a la práctica en la forma cotidiana, sino ellos mismos dicen, no, ustedes bromean sus chistes, lleven una vida lo mejor posible, ayuden al prójimo, trabajen, en fin, nos dicen, o sea, el diario vivir, vayan a utilizarlo. Y lo que les sobre, dedican ustedes también para ayudar al prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es un buen punto, siento yo, que nos está llevando de la mano, y especialmente nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que nos está indicando también que lo sigamos. Solamente. Aquí tengo una duda. Dice, el espiritismo llegó en el momento oportuno cuando podía iluminar la ciencia que lo confirmaría. En el mismo instante en que el hombre salía, pero como que ya había salido, de los límites del planeta terrestre, en la búsqueda de otros cielos, de otras moradas, para confirmar la pluralidad de los mundos habitados en el universo. Pero aquí está hablando como que ya pasó esto, ¿o qué? Es en la Es muy posible sí, es muy posible que como ya pasó esto, porque como se recuerda que este libro fue editado en 2023. Entonces, al ser editado este libro en el 2023, nos hace reflexión con respecto a que el espiritismo ya estaba, como fue en 1857 que dio a luz, y en el 2023 da a conocer que estos elementos, como fue en 1965 o 69, cuando fue ¿perdón? No, sí está bien, Marita. Ajá, fue lanzado a la Luna en la nave espacial con los astronautas, entre ellos Armstrong. Entonces, ahí se fue determinando cabalmente las múltiples moradas de la casa de nuestro Padre, los mundos en el universo. Entonces, es que se va confirmando que va acorde, va de la mano la ciencia, pero que no dejemos a un lado a nuestros... a la parte de la espiritualidad que menciona Coca. Mire usted, y unos dicen que es mentira que no llegaron a la luna, que solo para no quedarse atrás los gringos inventaron todo eso, saber qué. Bueno, sí, tiene razón, eso desconoce uno. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, han habido varios astronautas que, por ejemplo, tenían que estar, creo que 7 días en hacer alguna actividad en el espacio y estuvieron más de 180 días. No, los de ahorita, los de ahorita, yo creo que era una semana y se quedaron, no sé si 9 meses, algo así. Más o menos. Hubo otro que tuvo más tiempo, que fue la Unión Soviética, cuando se estaba esa transición de la Unión Soviética a Rusia.
se quedaron mucho más tiempo los astronautas y eso fue bien peligroso, pero todavía sobrevivieron y tuvieron chance a que retornasen a Rusia. Eso fue más tiempo, imagínense, Magnita, complejo, y eso es a través de documentales que uno se va enterando al respecto. Sí, por eso creo que saber si es cierto que llegaron a la luna. Sí. Mire, Entonces, otra, pero sí, solo cuéntame. una cosa de lo que estaban hablando, que de los acumuladores sí es un trastorno, han dicho ¿cómo se llama? Los psicólogos, que es un trastorno. Por eso la gente esa tiene que ser tratada con psicólogos, porque como que es esa ansia de comprar, acumular y ya ni tienen dónde meter las cosas, pero lo hacen. Entonces sí es un trastorno, he oído yo. Solo ese comentario hoy. Y gracias por el comentario. Ahora pensemos, Magnita, a un lado de ese trastorno que se manifiesta en la psiquiatría, las entidades que obsesan a aquellos que les dicen comprar, 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 y entonces los obligan. Y hay algunos que compran tantas cosas, ni siquiera las destapan, así como empacado como está, los guardan, como mencionaba Coca, tanto en casa como alquilando otros boxes, como mencionan en un momento dado, o bodegas, para ir acumulando, pero que con la intención de que compren futilidades y cosas que no van a ser útil, pero es muy probable, tampoco estoy diciendo que no sea así, pero es muy probable que también está siendo manipulado por entidades para que se vaya comprando cosas que no sirven y como usted también dice, también el descontrol mental que tiene la persona o personas. ¿Quiere hacer un comentario, Lucita? Fíjese que, pues en esta situación, pues no sé, porque fíjese que mi mamá, bueno, digamos así, en lo que me tocó a mí vivir, mi mamá tenía, pues su casa se recuerda, ¿va? La zona 1. Así, Y la de la antigua, ¿va? Y ella tenía una bodega ahí y ahí tenía un montón de cosas. Entonces, cuando falleció ella, me tocó que ahí sí que mover todo, regalé, boté todo lo que más o menos pude, pero todavía se quedaron demasiadas cosas. Entonces mi hermano pues se quedó ahora con lo que había ahí y en la casa de la zona 1 y yo, como desocupamos allá en la antigua, pues nos tocó que volver a mover otra vez un montón de cosas, ¿verdad? Entonces tuvimos que alquilar una bodega. Y de ahí mire que ya con la movida de la casa, otra vez nos está tocando volver a ver que sí, que no, que, pero ha sido una de que, más lo que yo tenía, entonces sí es bien difícil eso de, como dice usted, de que acumulan cosas y después va, qué es lo que sirve o a veces quiere uno cambiar por alguna cosa moderna, entonces, pero dejo lo otro, como repuesto o como dice usted, uno de madre, pues, mire, hay dos situaciones. Uno, antes como no habían tantas cosas, uno decía, pues se guardan las cosas, ¿verdad? Porque no había, entonces yo traía eso también como de guardar a veces porque decía uno no hay, ¿verdad? Entonces le acostumbraron a uno a guardar las cosas. En cambio ahora, como dicen, todo es desechable, entonces compran, pero todo es desechable y quieren lo nuevo, ¿verdad? Entonces es un problema. Y uno como madre a veces dice, ay, guardo esto porque me va a servir tal vez para alguna manualidad de mis hijos o alguna cosita, ¿verdad? O guardo esto porque recuerdo de mis hijos, ¿verdad? O algo. Entonces es la de nunca acabar, ¿verdad? Y que, como dice usted, sin querer queriendo, va uno acumulando a veces también las cosas, ¿verdad?
pero no precisamente a veces porque es un trastorno, lo que también uno, como le digo, y hay gente que todo lo bota, ¿va? También esa es otra cosa, compra y todo lo bota, ¿verdad? Porque como le digo, a veces como ya dicen, todo es desechable, o se rajó y lo boto de una vez, ¿va? Entonces no es aquello de que lo voy a componer, no, que de una vez lo bota. Entonces sí es bien complicadito eso, ¿ah? Sí, equilibrio, ¿verdad? Y máxime la intención de cómo utilizar y es bastante complejo. Parece que quiere comentar Andrea Abela. Hola Lucy, hola Magdita, ¿qué tal? Hola. Respecto a eso que están diciendo, también somos acumuladores en la mente de malos pensamientos. A veces eso no nos deja dormir, nos ponemos a pensar, a preocuparnos. Entonces también tenemos que tener cuidado con lo que acumulamos en la mente, ¿verdad? Así como acumulamos en las casas, y en las casas desde un papel acumulamos y nos cuesta mantener orden. Por ejemplo, también acumulamos medicina, nos queremos sentir siempre enfermos, es una manera de estar llamando enfermedades. Entonces ahorita que Lucy tocó ese tema, digo yo, ¿cómo manejar la acumulación, verdad? Y como dice Magdita, todo esto tiene que llevar un proceso de ayuda para poder evolucionarse uno, pero de alguna otra manera yo creo que todos nos tenemos que poner a evaluarnos y decir, ¿verdad? Esto sí, esto no. Y a veces soy una que termino tirando las cosas que tal vez sí van a servir y a veces me llegan a necesitar. A Coca y a mí nos ha pasado, de repente él dice, y es que yo tenía tal cosa y yo lo tiré, ¿verdad? Entonces, todo eso es donde uno tiene que tener cuidado, porque tal vez para mí no sirve, pero para la otra persona sí. Pero nuestros cuartos también es el reflejo de cómo está nuestra mente. Solamente. Sí, ahí que tú tocó un punto bien importante de eso también, de acumular los pensamientos, súper importante lo que dijo, porque cuando se acumulan esos pensamientos, ¿verdad? O malos y todo, se van volviendo en rencores, envidias, en malas críticas. O sea, es una cadenita, ¿va? De cosas que sí tenemos, como dices, que estar al pendiente de nuestros pensamientos. Así que a la guardia de los pensamientos y de lo que acumulamos realmente, sí que es necesario, y si es de alguna persona, va, pues decir, mira qué tanto realmente te va a servir, o en un futuro, pues, o algo que tenga realmente un valor así súper sentimental, o que sea de valor, pero que si le va a servir, si no, pues, ¿verdad? Mejor desecharlo, ¿ah? Porque todo se va y todo. En unos documentales que estaba viendo, unas princesas que llegaron de Rusia a Inglaterra. Fíjese que pues cuando llegaron y ellas pensaban que el dinero era infinito, ¿ah? Y poco a poco se tuvieron que empezar a deshacer de todas sus cosas y fortunas porque no sabían trabajar, no sabían hacer nada, no sabían qué iba a pasar. Y pues esos castillos requieren mantenimiento, hay un costo. Entonces, muy castillos, muy lindo todo, muy princesos, pero llegó al extremo que en alguna de ellas, pues ella misma tenía que hacerla hasta de jardinera porque no había de otra, ¿verdad? Sí, cabalmente tomar en consideración, hay muchos aspectos que uno desconoce, como bien decía Lucita, en cuanto a ir evaluando lo que decía también Betty, salud, en cuanto a ir evaluando, para mí no sirve, para la otra persona con quien nosotros convivimos sí le sirve, entonces ir preguntando esto sí, esto no, porque es verdad, algunas cosas que uno va guardando, que dice sí, después me va a servir, pasan 10, 15 años y no les miento, cuando uno vuelve a ver eso, ay, ¿para qué me iba a servir? No, pero ya no sirve porque realmente por el tiempo que transcurrió. Ahora, con respecto a lo de las ideas y pensamientos, sí, definitivamente eso, no acumular toda esta basura que
vuelve rencor, resentimiento y hace que no lo llevemos como paquete a la siguiente encarnación. Entonces mejor hay que cortarlo de tajo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 156. Dice: la filosofía y múltiples escalas del pensamiento se ocupan de los diversos procedimientos de la sociedad terrestre. Mas es el pensamiento de Jesús en la filosofía del amor, el que orienta a la sociedad hacia la plenitud. Las religiones se multiplican fascinadas por la necesidad de predominio de unas sobre otras, mas solamente aquellas que presentan a Jesús, enseñando la fe razonada que estructura el ser en una ética del comportamiento moral saludable, permitirán que disfrute de la real plenitud que le está reservada. El espiritismo es un aspecto triple. Se mantiene como la base que permitirá la construcción de una sociedad feliz que ya se instala en el planeta. Cualquier tentativa de prestigiarlo, ofreciendo primacía a una en detrimento de las otras angulaciones, significa amenazar su estructura fundamental. Jesús, hijos míos, es el cenit y el nadir de nuestras búsquedas, seámosle fieles. Ciertamente encontraremos en nuestras filas espíritus nobles que aún no penetraron en el significado pleno del mensaje de que Él se hizo portador, no dando la propia vida y siguiendo con nosotros hasta aquí, a fin de proseguir hasta el momento de la perfectibilidad relativa que nos está destinada. De ese modo, concedamos a todos el derecho de optar por aquello que mejor les faculte la razón y la emoción, mas no abdiquemos del carácter cristianísimo de la doctrina espírita, con el pretexto de rebañar y multiplicar adeptos fascinados, pero no convencidos de la necesidad de la transformación moral. Este es el precio que se debe pagar por la concretización de las promesas que Él nos ofreció. En este momento nos caben los deberes de fidelidad, amor y perseverancia en los ideales abrazados, manteniendo seguridad de que no marcháis a solas. En los tumultuosos días en que vivís en la tierra, cuando buscáis aserenar los ánimos, detener los vendavales y sembrar las estrellas de esperanza, no tenéis otra alternativa más que proseguir sin temor y gentiles. Representando algunas comunidades y naciones, tenéis la grave responsabilidad de vivir conforme a lo establecido en la codificación cardesiana, que no necesita de defensores verbalistas, mas sí de aquellos que interioricen en la conducta sus postulados profundos. Muy difícil se nos presenta este momento, exigiéndonos mayor suma de testimonios. No es, sin embargo, diferente de aquellos días tormentosos cuando el Maestro vino a implantar la era nueva y a través del amor alterar los rumbos del pensamiento humano. Porfiad, por tanto, como servidores de la última hora que sois, tocados por el espíritu del bien en la preservación del ideal de la verdad. Y si fuera exigido a cada uno de vosotros la contribución del testimonio de amor, que nadie se sustraiga a ofrecerlo en beneficio de sí mismo, debido a las caídas del pasado y delante de los compromisos asumidos con relación al presente y al futuro. Continuad construyendo el bien y viviendo, pues no existe otra alternativa en este momento que es el de la gran transición. Así pensamos los espíritas desde la primera hora que aquí estamos con vosotros en el servicio de la construcción del mundo, mejor del mañana. Mucha paz, hijos míos, son los votos del servidor humildísimo y paternal de siempre Becerra. Bueno, acá nos está indicando nuestro hermano, primeramente, que tenemos que tomar en cuenta la filosofía y múltiples escalas del pensamiento. Se ocupan de diversos procedimientos de la sociedad terrestre, más el pensamiento de Jesús en la filosofía del amor, el que orienta a la sociedad hacia la plenitud. La filosofía del amor es aquella que tiene contenido y que desea el bienestar, no solo filosofando, esto, aquello, sin sentirlo, sin vivirlo, sin que tenga una connotación sumamente importantísima, sino que ponerlo con el amor y nos llena. Claro que esto es un proceso, esto va de la mano al cambio que nosotros tenemos que vivir, lo que nos indican acá, y cuando nos comentan de las religiones se multiplican.
y se hacía un comentario en algunos videos muy interesantes con respecto a cómo se han multiplicado las religiones y la gran cantidad que existen, pero muchas de ellas no ayudan, sino que esclavizan, o sea, no permiten pensar, no permiten realizarse, no permiten desarrollarse, sino que como que queriéndoles estancarse o encadenarlos. Y acá nos comenta que nosotros vamos a basarnos por las enseñanzas del Maestro Jesús, que es libertad, nuevamente acá, amor, respeto y apoyarnos los unos a los otros. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros podemos tomar en consideración con respecto a esa transición y a esos cambios que tenemos en nuestra vida cotidiana. Muchos no les interesa. Acá nos dice que podemos haber muchos que hablan y hablan y hablan. Todos podemos hablar, pero quienes lo van a practicar y lo van a poner en el día a día, en el hogar, en el lugar de donde se trabaja, en el lugar donde se participa en la sociedad. Este es un elemento sumamente importante que nos hace recordar que el ejemplo arrastra mucho más que las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad, Magdita? Yes. Aquí más que todo lo que nos está hablando, va como siempre que tenemos que seguir construyendo el bien, dice, y viviendo. O sea, vivir según todo lo que Jesús nos ha dicho. Solo eso nos queda, porque todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Solo eso. Muchas gracias, Magdita. Lucita iba a comentar. Sí, no, que aquí dices cabalmente, va, que nos queda pues ser servidores de hasta la última hora también, va. Perdón. Y pues depende de la vida que vemos, va a procurar siempre tener presente todo lo que hemos aprendido para tener pues buenos espíritus en socorrernos, ¿va? En todo lo que nuestro diario vivir, para también nosotros poder hacer el bien, ¿va? Y preservar pues el ideal de la verdad, como dice aquí. Solamente. Gracias, Lucita. El ideal. Coca. Gracias. Cabal, lo que estaban comentando ustedes, y también, aparte de eso, también lo que dice la lectura en cuanto a que para que se mantenga la doctrina espírita tiene que ser una fe razonada, ¿verdad? No una fe ciega, sino una fe razonada, es decir, entender por qué estoy abrazando esta doctrina, por qué la estoy entendiendo y por qué pienso de esta manera, ¿verdad? En su triple acepción, nos dice también Becerra, ¿verdad? No podemos descuidar los tres aspectos. El aspecto filosófico, como bien estaba comentando Balachi, que es el ejemplo a raza, ¿verdad? En cuanto a una filosofía de vida frente a nosotros mismos y frente a los demás, como filosofía de vida. Como ciencia, para poder determinar también qué se puede y qué no puede acontecer en los fenómenos espíritas. Y en la moral también, o religioso, ¿verdad? O en lo religioso también en cuanto a qué es de lo que no les gusta a muchos hermanos, adoptar esta faceta, que es precisamente la transformación que tenemos que ir teniendo nosotros poco a poco, conforme nos vamos conociendo, ¿verdad? Entonces, eso digamos que es de lo que tenemos que estar nosotros presentes y teniendo. Y además, pensar también, como nos dice la lectura también, que es amor. Es amor, esta filosofía, una filosofía de amor, como nos estaba comentando Balachi también. Y eso no significa que el espírita tenga que ser un hombre o mujer seria, amargada,
que vaya por la vida como un santurrón. No, eso no es eso, sino tiene que ser optimista, ¿verdad? Tiene que ser optimista y también disfrutar de la vida, ¿verdad? Como incluso de los pequeños sucesos que suceden. Me recuerdo también algunas veces que me dice René, mira mi hijo, mira papi, ¿va? Mira la noche, mira las estrellas, qué hermoso, ¿va? Y porque generalmente no hacemos eso, por lo menos yo. Ver hacia arriba y ver las estrellas y ver cómo están tirilando y ponernos a ver qué hermosa naturaleza. O poner a escuchar también los sonidos de naturaleza con las aves, cosa que ya no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces, en cosas tan simples que podemos encontrar felicidad, ¿verdad? En ello. Entonces, creo que todo eso nos puede ayudar a nosotros para seguir a abrazar esta filosofía de vida, como nos dice nuestro maestro Jesús Nazaret, y como bien nos decía Balachi, esta filosofía de amor, ¿verdad? Un amor en el sentido amplio, ¿verdad? Porque recordemos que amor no solamente, más que un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión, ¿verdad? Porque recordemos una frase que me encantó de un autor mexicano que decía, te amo no por lo que eres, sino te amo a pesar de lo que eres, ¿verdad? Entonces, que eso implica una gama de aspectos en los cuales voy a aceptar la forma de ser de mis semejantes, ¿verdad? Y voy a ser indulgente con ellos, como platicábamos en otras oportunidades, y voy a ser crítico, pero severamente crítico con uno, ¿verdad? Solamente. ¿Me oyen? Pues fue la... Sí, escucho. Ah, no, yo pensé que se había ido la señal. No te escuchamos, Balachi, tenés muteado el micrófono. Pero tiene cerrado. Tiene cerrado su micrófono. ¿Nos escuchás, Balachi? Perfectamente. Lo que pasa es que como el sistema del teléfono, hago cualquier movimiento y querer poner no se activa en el instante. Entonces, como yo les comentaba, cabalmente todo eso que ustedes nos han enriquecido para poder analizar. Continuando con la lectura, tenemos en la página 161 el título La Nueva Alianza. La propuesta del mundo espiritual que Allan Kardec codificó y divulgó. Continúa siendo enviada por ese mundo, rico en ternura a través de 1000 formas, no necesarias y exclusivamente mediúnicas, mas a través de la risa de una criatura, de la mirada de un anciano o de una persona enferma, de una revelación científica de una bella página impresa. Toda esta contribución del mundo mayor es para que vuestra vida adquiera una mejor calidad, para que podáis decir que de ese fulcro coronario en nuestra sede de percepción trascendental, todos sin excepción, podéis entrar en contacto con la espiritualidad y en estos días, casi místicos por su contenido emocional, deberéis hacer un poco de silencio para escuchar las voces inarticuladas de aquellos que se os anticiparon en el gran viaje de regreso. Sin la menor sombra de duda, estos son días muy difíciles. Estamos en las vísperas de dos calamitosas guerras. Las criaturas humanas se arman porque no se aman y en vez de amarse se entregan a la tarea innoble de armarse unas contra otras.
Amanecen días plumbeos en los cuales la violencia gana las calles del mundo, porque la rebeldía está en lo profundo de la criatura humana. Ella aturde cuando los factores mesológicos contribuyen para que se exteriorice. Este es un momento muy importante de amor y de desamor, una hora severa para las reflexiones. El mundo espiritual llega a los seres humanos a fin de que todos comprendan de una vez que el sentido de la reencarnación es el de esparcir la luz de la verdad en el país de cada ser en dirección a la sociedad en general. El espiritismo es la nueva alianza entre la criatura de la tierra y su creador, simbolizando la vieja alianza de Israel con su Dios. El Consolador llega para poder extirpar los factores que generan lágrimas y dolores dentro de nosotros. Es un compromiso serio que abrazáis con Jesucristo, en nombre de Dios, que nos da felicidad sin duda, que nos propicia alegría, pero no al punto de tornarnos vulgares, inconsecuentes y promiscuos. La alegría del cristiano es el júbilo que proviene de hacer el bien. A los cristianos nuevos les compete, cual ocurrió con los primitivos, llegar a Jesús al siglo, al mundo, y no traer el mundo a Jesús. Nos cabe conducir el pan de la vida a los famélicos que están en la inconsciencia para que ellos tengan vida y vida abundante. En vez de traer la lujuria, el libertinaje, la insensatez para nuestras casas, que se transformarían en lugares de vicio y de perturbación. Hijos del alma, no ignoréis que es un desafío seguir rectamente, porque pensando rectamente y rectamente hablando, terminaremos por actuar con rectitud. Permitid que la luz imperecedera del amor de Jesús se os instale interiormente para que se exteriorice cual fácula en llamas de plenitud. Estad atentos, procurando no vitalizar el mal, estableciendo principios de paz y viviéndolos en vuestros corazones. No alberguéis el resentimiento enfermizo ni la frivolidad que llevan a los desvíos del deber, cuando Él, con su sesudez, proporciona salud interior y paz espiritual. No os creáis a solas nunca. Vuestros amigos espirituales no os abandonan, ni siquiera cuando los abandonáis, optando por otros caminos. Ellos os siguen, aguardando el momento de mantener el coloquio con vosotros. Distribuid esperanzas, encendiendo la luz de la paz en el laberinto de sombras del odio y de la perversidad. Navidad, en la visión cristiana, es Jesús de nuevo. Dejadlo crecer y salir a través de vuestra voz, de vuestros actos, construyendo el reino de los cielos en la tierra. Para eso fuisteis llamados, convidados, esforzados para ser escogidos. Y si sufrís, bendito sea el dolor. Hermano de la amargura que visita las almas para despertarlas al análisis de la temporalidad del cuerpo. Aceptad el dolor con resignación y él disminuirá de intensidad. Unid a vuestro sufrimiento la oración y tened caridad para con las mentes entenebrecidas que desde la erraticidad inferior mandan a la tierra obsesores, sufrimientos, desaires. Dios os bendiga, hijos del alma. Id como ovejas, no os olvidéis. Perded hoy los anillos inútiles para que mañana coloquéis vuestras manos como un cuenco de caridad. Sed víctima ahora para que, rescatando la crueldad de ayer, trabajéis como benefactores más tarde. Rogando a Jesús que permanezca con nosotros en el pesebre emocional de nuestras almas, os abraza en nombre de los benefactores de nuestra federación y de vuestros guías espirituales, el servidor humildísimo y paternal de siempre, Becerra. Bueno, nos están invitando a que obremos, trabajemos y sigamos trabajando y sigamos. Y aquí me gustó mucho, porque nosotros decimos, es que cómo me golpean, es que cómo se abusan de mí, es que cómo se aprovechan en el trabajo, en los diferentes lugares. Es que siempre hay alguien que se aprovecha y se ve muy como, muy astuto, muy inteligente, pero aquí dice, en la parte en donde se es víctima ahora, para que rescatando la crueldad de ayer, trabajaréis como benefactores más tarde. Ahí está la respuesta, definitivamente. O sea, tener resignación, aceptación, por supuesto. Y aparte es cuando quieren poner el pie sobre uno, ya no querer que uno avance, esa es otra cosa. Pero
tomar en consideración que todavía existe la falta de comprensión, el infantilismo, como mencionan algunos hermanos cuando manifiestan el pueril. O sea, hay muchas actitudes pueriles, muchas actitudes infantiles, pero que nosotros vamos entendiendo ante los aspectos de la vida la importancia de la madurez que debemos de tener en nuestro actuar. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué es pulcro, abuelito? Pulcro. Es limpio, o sea, pulcro es nítido, así. Cuando usted como Virgo que es, le gusta que todo esté nítido. Pulcritud, nitidez. Con F. Pulcro. Con F. Ah, con P, No pulcro. No es con P, es con F. Fulcro. Así Coca, con tus conocimientos básicos de luz, Cocaleca, fulcro. Ese no lo he escuchado, ese concepto. Tal vez tienen un diccionario ahí a la mano para buscar fulcro. Yo no puedo buscar porque ahí tengo, como ahí está en el teléfono, estoy ahorita. Dice aquí, Pulcro es. sí, mecánica, Pulcro. punto de apoyo de la palanca. Pulcro medicina, dice pulcro. ¿Qué dice? Muchas gracias. Sí, mecánica, dice punto de apoyo de la palanca, sí. Fulcro coronario, dice. Ah, Aquí pues así dice en el libro. Punto de apoyo, sí, como dice punto Coca. de. Pues que como un punto de apoyo, la doctrina. Pero por supuesto, vida cotidiana. Sí, y efectivamente nos sirve de apoyo porque como nos dice la misma lectura, es el consolador prometido, ¿verdad? Sabemos que estamos sufriendo nosotros por diversas causas, pero ya ahora ya no consideramos que sean causas injustas, ¿verdad? Si es que estamos entendiendo mejor la doctrina espírita. Ahora estamos entendiendo que probablemente dañamos a nuestro prójimo en unas vidas pasadas, ¿verdad? Incluso en esta, pero más tal vez, bueno, en esta vida o en una vida anterior. Y por eso es que estamos nosotros sufriendo esas vicisitudes, ¿verdad? Que estamos atravesando. Y poco a poco nosotros nos vamos a ir conociendo y viendo cuál es lo más importante, ¿verdad? Porque como ya hemos visto en la lectura, hablando también de lo que es el materialismo y el espiritualismo, darle a la importancia que realmente tienen las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una silla me sirve para sentarme, entonces por supuesto que es importante la silla, ¿verdad? Pero eso, amar esa silla, idolatrar esa silla y decir, no, esta silla jamás va a salir de mi propiedad, ¿verdad? ¿Verdad? A no ser que sea una reliquia, una antigüedad. Pero una silla normal y corriente de madera, entonces creo que no tenemos que apegarnos, y como bien decía Balachi al inicio de la lectura, ahí tenemos que desapegarnos de los bienes. Tenemos que darle el valor intrínseco que tienen los mismos en cuanto a su función. Ah, excelente, esta silla me sirvió para sentarme, ok, y me siento, ¿no? Pero si ya de repente ya se desajustó una pata, ¿verdad? Y entonces, la guardo. Y la voy acumulando, ahí sí ya está perdiendo su función y estoy guardando más adelante lo voy a hacer, ¿verdad? Y los famosos más adelante, que como bien decía, ahora sí pasan 10, 15 años y ahí está ese bien que en uno u otro momento lo iba a reparar, ¿verdad? Pero se nos olvidó. Y ahí está guardando polvo. O en mi caso, como bien estaba comentando
Betty, les he comentado en otras oportunidades, ¿verdad? Conforme a los papeles, ¿verdad? A la gran. Porque eso sí, les contaba que en pandemia fueron costales de papeles los que saqué yo, pero costales, ¿verdad? No sé de dónde salió tanto papel. Y bueno, sí sé, aquí en la casa, pero haber acumulado por más de 30 años, imagínense, tenía yo papeles de hace más de 30 años, hasta publicidad. Solo con eso se los digo todo. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces nos volvemos acumuladores, ¿verdad? Como bien decía Balachi, y eso también en cuanto a la ropa, fíjense. Ahora he tratado yo de ir mejorando ese aspecto, pero antes, y como uno, como bien decía Lucy, ¿verdad? Uno es creado así, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que también teníamos en casa bastante ropa, pero ya después con el tiempo, como bien dicen algunos expertos, ¿verdad? Dice que a veces tenemos nosotros un closet, ¿verdad? Y está pero repleto de ropa, que ya no sabemos ni qué tenemos. Y usamos el 80% de esa ropa, no lo usamos, solamente el 20%, ¿verdad? Y así nos sucede, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de ello. Y así en otro tipo de bienes, ¿verdad? Que ahorita les ponía el ejemplo de eso que me ha sucedido, por ejemplo con los papeles y la ropa que de una u otra manera todavía estoy lidiando con eso, pero ya he mejorado conforme en comparación a años atrás, ¿verdad? Eso. Entonces, todo eso requiere, como bien decía Magdita, una terapia, ¿verdad? Porque yo he recibido esa terapia a través de videos que he visto en YouTube, valga la propaganda, ¿verdad? Que me han ayudado a ir cambiando de mentalidad en ese sentido, en esos aspectos, ¿verdad? Y de una u otra manera ir mejorándome para ello, ¿verdad? Entonces, uno de los excelentes plataformas doctrinarias, de alguna manera, así que es el espiritismo como consolador, es excelente para esta época, porque nos habla de una variapinto de temas que nos esclarece, ¿verdad? Y como es tan lógico, ¿verdad? Y usamos la razón, y entonces para nuestra fe, abrazamos la doctrina, porque como tiene tanta lógica, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, yo no me había dado cuenta de eso hasta que un comentario que me hizo René, que me comentaba que yo soy muy lógico, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Yo me encanta cómo se llama la lógica y la doctrina espírita es lógica. Por eso me gusta mucho, ¿verdad? Porque no hay eso de que sí, que no, que está escondido, que es místico, que tiene que uno desentrañar todo aquello para poder llegar, no, sino está a flor de piel aparecen todos esos conocimientos, ¿verdad? Y entonces por eso me encanta, ¿eh? Solamente. Muchas gracias, Coca. Viendo acá lo que leímos, hay una parte que dice, donde está hablando del pulcro coronario. En nuestra sede de percepción trascendental, todos sin excepción, podéis entrar en contacto con la espiritualidad. Y en estos días casi místicos por su contenido emocional, debéis hacer un poco de silencio para escuchar las voces inarticuladas de aquellos que se os anticiparon en el gran viaje de regreso. ¿Lo puede explicar, Malito? ¿En qué página, perdón, Magdita? 161, es a donde comenzamos. Ah, cómo no. Donde dice toda esa contribución del mundo. Más abajo, ajá. Más abajo. Sí, después del fulcro coronario. Sí, pues, fulcro coronario, ¿a qué punto de apoyo coronario? En nuestra sede de percepción trascendental, todos sin excepción podéis entrar en contacto con la espiritualidad y en estos días, casi místicos por su contenido emocional, deberéis hacer un poco de silencio para escuchar las voces
inarticuladas de aquellos que se os anticiparon en el gran viaje de regreso. Si nosotros nos ponemos a analizar acá, ¿no?, lo que nos comenta, no estar dentro del bullicio, o si estamos en el bullicio, estar en contacto directo con Dios, estar en oración. Al estar nosotros, no solamente en oración, sino que dejar abrir nuestros oídos para poder escuchar a los seres que nos anticiparon, papá, mamá y algunos hermanos o familiares, y que en un momento dado nos pueden dar ciertas orientaciones para este proceso de cambio. Acá cuando nos están comentando que es así como emocional, y si nos damos cuenta en cuanto a la transición planetaria, porque viene de la situación tan materialista a llegar a la mentalidad, al cambio. Entonces nosotros tenemos que ser más pacíficos, más tranquilos para poder estar en sintonía. Porque si nosotros somos coléricos, si nosotros nos alteramos, si nosotros estamos como a la defensiva, entramos en sintonía, pero con seres que van a aprovechar nuestra baja frecuencia para darnos ideas en perjuicio propio y en perjuicio de a los seres que nosotros con quienes compartimos. Y por eso dice hacer un poco de silencio, y para poder nosotros estar más tranquilos, más calmados, menos acelerados, menos agitados, sino que estar en ese sano juicio, como decía Coca en un momento dado, de lógica e ir observando. Bueno, tengo todas las puertas cerradas, tengo todas las ventanas cerradas, pero siento un airecito que está frente a mi nariz, un airecito que está atrás de mi nuca o atrás de mi espalda. Entonces, uno analiza, no hay ninguna fuga de aire, no hay, acá está caliente porque el clima en estos instantes está caliente. Entonces ese aire frío es distinto, puede ser como una señal de presencia de alguien. ¿Quieres hacer un comentario, Coca, al respecto? Gracias, hola Chicabal, lo que estabas comentando, porque bien nos decía la lectura, me parece que siempre estamos rodeados de entidades. Eso, exactamente. ¿Verdad? Entonces, cuando Nunca estamos solos en la lectura. Dice, no os creáis a solas, nunca. Sí, estamos rodeados de entidades, en un momento determinado nos van a hablar ellos. ¿Y de qué manera nos van a hablar? A través del pensamiento. ¿Verdad? A través del pensamiento, entonces ahí es cuando estemos, por eso dice voces desarticuladas, porque no es con palabras, sino es con pensamientos. Entonces esos pensamientos son los que nos van a dirigir, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a escucharlos, ¿verdad? Como de consuelo. Tal vez estamos muy tristes en ese momento, ¿no? Pero nos llega un buen pensamiento, ¿verdad? Y si lo sentimos y sentimos como un bálsamo. Solamente. Bonito, muchas gracias. Como un bálsamo, porque quizás hay momentos de soledad, momentos de donde habiendo mucha gente, pero se siente uno solo, habiendo tantas cosas, pero está uno elucubrando ciertas ideas, pero sí está esa asistencia, y obviamente como uno está en ese sentimiento de ideas, hay un ser superior, puede ser algún familiar inclusive, que nos dice, cálmate, todo pasa, cálmate, tranquilízate. Señorita Andrea, señora Maldita, señora Lucita, ¿alguien más que nos quiera compartir su luz? Y dice, no alberguéis el resentimiento enfermizo ni la frivolidad que llevan a los desvíos del deber cuando él en sus... ¿Qué página, Maldita? 163. Gracias, Magdita. Hablando cabal de eso, nos habla también, habla de acumulación.
acumulación de resentimientos también, de ideas, y eso enferma porque quien está pensando solamente en pensamientos negativos se amarga y amarga a los que están alrededor de uno, ¿verdad? No sé si han tenido ustedes oportunidad de estar con personas así de esa naturaleza con las cuales solo con su presencia ya nos sentimos mal, ya nos sentimos apagados, ya sentimos que que nos ha robado energía, ¿verdad? Y es precisamente porque como están tan mal, ¿verdad? Entonces esas que sustancias deleterias, ¿verdad? Porque sí son sustancias deleterias que están emanando constantemente, se están irradiando en los lugares donde están, ¿verdad? Ya sea en un cuarto, en una casa, en una oficina, en un elevador, donde haya tenido contacto este ser, deja impregnado esas sustancias deleterias. ¿Por qué? Por la propia acumulación de resentimiento, ¿verdad? ¿Y eso qué provoca? Además de eso, provoca enfermedad, porque el que vive resentido o resentida constantemente se está dañando órganos internos. Recordémonos que antes de pasar un pensamiento o dirigirlo hacia afuera, primero pasa por dentro, por los centros de fuerza y después es expulsado hacia afuera. De manera que cuando yo tengo un pensamiento de resentimiento en contra de alguien, primero ese veneno pasa por mis centros de fuerza y después es expulsado hacia afuera. Por lo tanto, vivo envenenado, ¿verdad? Y es por eso también que tenemos que tener mucho cuidado, cabal como nos está haciendo Magdita, en cuanto al resentimiento, ¿verdad? Porque nos hace muchísimo daño sin darnos cuenta. Solamente. Muchas gracias. Pero usted aquí dice, bendito sea el dolor. Hermano del Sí, porque cabal como nos decía que a través del dolor se llega al amor, obviamente procurar evitar el dolor, ¿verdad? Pero en un momento dado, o sea, que no exista esa ira, como ese resentimiento, es que ese dolor y el dolor, y si ya no tuviera dolor, entonces estuviera mejor, sino que tomarlo con mayor calma, con mayor aceptación. Entonces, al tener una postura distinta, y cabalmente es una bendición porque nos va a catapultar a una mejor situación. Fíjese que eso del dolor, ¿verdad? Y que gracias al dolor, pues yo misma he dicho a veces, pues fue horrible haber pasado esas situaciones de dolor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues por ese mismo dolor yo aprendí, ¿verdad? Tal vez soy un poco mejor en algunas cosas o más fuerte en otras, pero o no o hubiera sido otra clase de persona si no hubiera pasado por ese dolor, ¿verdad? Sí, Entonces muchas yo gracias. soy una que a veces agradezco tal vez ese dolor, ¿sabes? Desafortunadamente, como digo, nadie queremos pasar los dolores. Y así le digo yo a mis hijos, como los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que todos son de cristal, no se les puede decir nada. Entonces les digo yo, a veces uno no les dice las cosas así por estarlos molestando o qué sé yo, agujando o presionando, en fin, etcétera, ¿verdad? Porque peor si viene a veces del padre o la madre, a veces todo lo quieren ver negativo, ¿va? En cambio, si viene de un tercero, pues a veces sí hacen caso, pero uno les dice, pues, para que no pasen esos dolores que uno ha pasado, ¿va? O otro. No sea tan duro el golpe, ¿va? Pues precisamente por el amor que usted les tiene, no quiere que atraviesen esos dolores, porque ya pasó usted como parte de su experiencia. Pero usted cabalmente menciona, lastimosamente por no querer escuchar, van a tener que sufrir las consecuencias. Pero es O por amor que pónganle, usted le sí, da las orientaciones, ¿verdad? o pónganle todos esos jóvenes que ahora, pues, ¿verdad? Tienen carro y empiezan
carrerear y qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno les dice, pues no corran, o uno se los dice así por que tengan precaución, va, por no pasar. Yo precisamente conozco un joven que desafortunadamente, pues más joven él va, que tenía carro por correr y tuvo que pasar el dolor, va, de que gracias a Dios quedó vivo, pero quedó ya mal para toda su vida, va. Entonces él ya no puede hacer cosas que ni trabajar, que normalmente pues podría haber hecho, ¿verdad? Entonces sí es bien difícil y que los jóvenes logren comprender que uno no les está diciendo por quererlos estar molestando, ¿verdad? Su bien, la verdad que es por su bien. Y me imagino que así le dice Coca a sus hijos, es por su bien, mucha. También. Así Sí, me imagino yo. los retoños. Entonces vamos a finalizar esta